Muy buenos días, mis amados hermanos, amada iglesia, buenos días. En esta mañana estamos una vez más juntos para poder buscar al Señor, para poder alabar y también meditar en la palabra. Yo quiero empezar en esta mañana dando lectura a un par de versículos en la palabra de Dios que se encuentra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17, dice así: Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor siempre. Este pasaje es un pasaje muy alentador en este tiempo donde se habla de un familiar que fallece, de un amigo que fallece, de saber que tenemos a alguien que está internado, que está empeorando. La muerte está por todo lugar rondando. Y hermanos y amigos, quiero animarles a cada uno de ustedes a pensar no tanto en la muerte, sino en la vida. A pensar no tanto en la tierra, sino en el cielo. A pensar más en Dios que en nosotros mismos. Y este versículo nos dice esto: el Señor va a descender y va a tocar la trompeta, y los que hemos creído en el Señor, aunque hayamos partido de esta tierra con COVID o con cualquier enfermedad, lo cierto es que nos levantaremos y estaremos con Él para siempre. Ese es nuestro Cristo en quien creemos y a Él es a quien adoramos. Por eso en esta mañana quiero animarte. Si tú crees en Cristo, levántate para adorar. Pero antes vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por haber venido. Gracias por habernos dado la victoria, Señor, sobre la muerte. Gracias por solucionar el problema de nuestro pecado para con Dios. Gracias, Señor, por liberarnos de la opresión del diablo, de Satanás y sus demonios. Gracias, Señor, por darnos la libertad en Cristo Jesús. Te bendecimos, Padre, y estamos presentes aquí, Señor, confiando y proclamando tu segunda venida. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Y por eso en esta mañana, con esa misma actitud de gozo, de alegría, de expectativa de la venida del Señor Jesús, hay un Dios en quien hemos creído y a ese Dios adoramos. Vamos a cantar al Señor esa canción preciosa que dice: al Dios que adoramos. Con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey. Te adoramos.
nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos a ti, oh Señor, mi Señor. Hay una segunda canción que vamos a cantar ahora y el título de la canción es Lado a Lado. El mensaje de esta canción es que Jesús está a nuestro lado. Si Jesús está a tu lado, diga amén y cantemos al Señor una vez más. Mi Salvador, mi amigo.
Después de haber adorado a nuestro Dios, confiando que Él está a nuestro lado y ahora Él quiere hablarnos por medio de su palabra. Y para eso, si tú tienes Biblia en casa, te invito a buscarla en el libro de Juan, Juan capítulo 2. El Evangelio de Juan capítulo 2, que está después de Lucas. Juan capítulo 2, versículo 13 en adelante, vamos a dar lectura a la palabra del Señor en esta mañana. Juan capítulo 2, versículo 13 en adelante, dice así: La Pascua de los judíos estaba cerca, y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los que cambiaban dinero allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó a todos fuera del templo. Con las ovejas y los bueyes, desparramó las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: Quitad esto de aquí, no hagáis de la casa de mi padre una casa de comercio. Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito: El celo por tu casa me consumirá. Entonces los judíos respondieron y le dijeron: Ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestras? Jesús respondió y le dijo: Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron: En 46 años fue edificado este templo, ¿y tú lo levantarás en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra que Jesús había hablado. Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios, y vamos a escuchar la palabra, el mensaje de la palabra a cargo del pastor Yuri Guamá. Bienvenido, pastor Yuri. Muy buenos días, amada iglesia. Hoy día, primer día de la semana. Hoy día vamos a continuar con la serie Conociendo al Maestro, Conociendo a Jesús. El tema para hoy es una santa indignación y el nuevo templo. Usted ya lo tiene en su boletín. Y este sermón está hecho en base a Juan, capítulo 2, verso 13 al 22. Vamos a empezar con unas palabras de oración. Amado Dios, gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra, gracias porque en ella encontramos principios, Señor, eternos, principios espirituales, que nos van a hacer, Señor, creyentes fieles, creyentes verdaderos, creyentes fuertes. Gracias. En el nombre de Jesús oramos así. Amén. Muy bien, una santa indignación y el nuevo templo. La primera parte de este sermón es una santa indignación. Juan capítulo 2, empezando por el verso 13, nos habla de que Jesús estaba yendo a Jerusalén, ¿no? Dice, sube a Jerusalén. Pero pasó, en ese tiempo en Jerusalén estaba pasando algo importante, ¿no? Se acercaba, dice el texto, la Pascua judía. ¿Qué es la Pascua judía? La Pascua judía era la celebración de la gracia divina de Dios y la liberación de los fieles de la esclavitud que habían tenido en Egipto, ¿no? Al pasar por alto la casa de los israelitas, Dios permitió que los primogénitos pudieran vivir, ¿no? Usted recuerda el texto y cómo murieron muchos primogénitos egipcios, pero los primogénitos israelitas vivieron, ¿no? Y no solamente eso, sino también celebraban la salida de Egipto, que simbolizaba lo que era en carne viva la esclavitud para el pueblo hebreo, ¿no? Entonces la Pascua judía era eso, era una fiesta judía que celebraba la gracia divina. Aunque inicialmente fue celebrada en casas, el establecimiento del templo en Jerusalén demandó un peregrinaje a Jerusalén. La fiesta no solamente era una
celebración divina, no solamente demandaba un peregrinaje, sino también demandaba un menú, un procedimiento específico, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El menú tenía que ser cordero, ¿no? Hierbas amargas, pan sin levadura, y debían también las personas, los judíos, estar vestidos como si estuvieran listos para salir, ¿no? Preparados para la liberación. La Pascua era una fiesta que según la ley era obligación asistir a Jerusalén para todo varón judío que estaba físicamente apto y ritualmente limpio, ¿no? O sea, era una persona que estaba limpia, purificada, ¿no? Esto era la Pascua judía. Pero Jesús llega a Jerusalén, están a punto de entrar a la Pascua judía, pero ¿con qué se encuentra Jesús? Punto número 2, lo que pasaba en Jerusalén, ¿no? El texto va a decir que subió a Jerusalén, ¿no? Indica un cambio de escenario. Jesús estaba en Galilea, ahora sube, ahora va a Jerusalén. Era la capital del judaísmo y centro de toda la actividad religiosa en los tiempos de Jesús. El templo al que se refiere el texto era el patio, ¿no? Y aquí, dice el texto, en este templo, en este patio, verso 14 dice, Jesús, ¿no? Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados, ¿no? ¿Qué pasaba en Jerusalén? Que en el templo, en el patio del templo, se había instalado un mercado, ¿no? Y ahí vendían principalmente vacunos, ovejas, palomas, que eran los animales más usados para el sacrificio en esta Pascua judía, ¿no? Y los que venían de muy lejos en este peregrinaje, obviamente que difícilmente podían traer sus animales, sus bueyes, ¿no? sus ovejas, ¿no? Era muy difícil. Entonces, en el patio se había instituido, se había convertido en un centro, en un mercado muy lucrativo para las personas que ofrecían ahí estos animales, ¿no? Obviamente con el aval de las autoridades judías, las autoridades del templo, ¿no? ¿Qué más pasaba en Jerusalén? Que también estaban los cambistas, dice el texto. El texto va a decir, y a los cambistas allí sentados, ¿no? Jesús se encuentra, ¿no? Se sorprende tal vez, ¿no? De encontrar este mercado, estos vendedores de animales y estos cambistas de dinero. Estos cambistas hacían también su parte en este sistema corrupto, ¿no? Claro, como los fieles judíos venían al templo de muy lejos, obviamente venían tal vez con monedas romanas del lugar de origen, el lugar de donde vivían, ¿no? Tenían monedas romanas. Y para poder tal vez comprar, acceder a su oveja, a su ganado, para poder sacrificar, ellos tenían que cambiar el dinero. Entonces estos cambistas también aportaban, también eran parte de ese sistema corrupto, ¿no? Y obviamente ofrecían un cambio desfavorable, ¿no? Un tipo de cambio desfavorable. Todo esto, hermanos, con el aval, con el resguardo de la jerarquía judía, ¿no? Las autoridades del templo, los sacerdotes. Esto es lo que pasaba en Jerusalén, ¿no? Vemos cómo Jesús llega a Jerusalén, están a punto de celebrar la Pascua judía, se encuentra con un mercado, con un sistema corrupto, en un lugar que debía ser un lugar, como él va a decir más adelante, casa de oración, lo habían convertido en una cueva de ladrones. La indignación del Hijo, punto número 3. Ante todo este panorama de corrupción material, sobre todo espiritual, Jesús los echa fuera, ¿no? Los echa fuera.
el texto va a decir, haciendo un azote de cuerdas, echó fuera, o sea, los expulsó, los excluyó, ¿no? A todos, a las ovejas y a los bueyes, y no solamente los echó fuera, sino que dice que esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas, ¿no? Haciendo uso de su fuerza física, ¿no? La indignación del Hijo, la indignación de Jesús, ¿no? Echar fuera, lo que está haciendo Jesús es expulsarlos, ¿no? Expulsarlos de ahí. Y nadie se atrevió a resistir esta orden de Jesús, ¿no? Indignación por parte del Hijo, por parte de Jesús, viene a ser el enojo vehemente contra los actos de estas personas, ¿no? Que habían convertido en un mercado, en un sistema corrupto, desfavorable para la persona que peregrinaba, que venía fielmente a buscar a Dios al templo, ¿no? Creo que es el único evento en la vida de Jesús donde Él va a recurrir a la fuerza física, ¿no? Imagínense, ¿no? El grado de indignación, ¿no? Cuando uno ya recurre a la fuerza física es porque en verdad está muy, muy, muy indignado. Y esto es lo que vivía en carne propia Jesús, ¿no? Su casa, que debía ser casa de oración, se había convertido en un mercado, en un sistema corrupto, ¿no? Y ya nada importaba el verdadero propósito, que era buscar a Dios, ¿no? Se había totalmente diluido, se había corrompido todo esto. ¿Qué hace Jesús? Ante este panorama, punto número 4, las indicaciones, las órdenes de Jesús. Después de su indignación, Jesús da 2 órdenes. Él va a decir en el versículo 16, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, ¿no? Quitad es levantar, ¿no? Y no hagáis de mi casa, no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado, ¿no? Las indicaciones de Jesús. La primera indicación es un imperativo, ¿no? Quitar esto, ¿no? Es una acción para ejecutar inmediatamente, ¿no? Inmediatamente está dando la orden Jesús. Quita esto, ¿no? Quitar es levantar. Pero interesante que acá la palabra levantar también podemos tomarlo como que no solamente levantes físicamente, sino levantes todo este sistema que ustedes han establecido, ¿no? Hombres corruptos, ¿no? Todo el sistema de mercado, levántalo, ¿no? Levanta toda la raíz que has gestado, que has sembrado, que has plantado, para que la gente, en vez de buscar a Dios, como debe ser, por medio del arrepentimiento, ¿no? Tú estés haciendo un mercado de todo esto, ¿no? La segunda orden que va a dar Jesús va a decir, no hagan, ¿no? No hagan de la casa de mi padre casa de mercado, ¿no? Esta segunda orden, no hacer, también es un imperativo. Lo que está diciendo Jesús es que dejen de hacer en este presente, dejen de producir, ¿no? No sigan poniendo en marcha, ¿no? No hacer es, no solamente es quedarte en neutro, sino lo que está queriendo decir Jesús es que no sigan produciendo este mercado, ¿no? No sigan poniendo en marcha este sistema corrupto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando uno pone en marcha un motor, ¿no? No sé si usted ha visto estos motores que se ponen en marcha con una cuerda, ¿no? Ron, ron, están jalando la cuerda y cuando prende el motor ya no lo puedes parar con esa simple cuerda o con tus manos, ¿no? Lo que tienes que hacer es quitar la energía, ¿no? Esa es la idea acá, ¿no? De que se había puesto en marcha este motor, por así decirlo, ¿no? Este sistema que ya prácticamente año tras año tras año era un mercado, un sitio que debió
ser un lugar para buscar fielmente a Dios, se había convertido en un mercado, ¿no? Era no solo un negocio deshonesto, ¿no? No solamente era un negocio deshonesto, sino que viene lo más triste y lo que lleva al maestro a indignarse. Mateo 21:13, un texto paralelo al que hemos leído en Juan 2, va a decir que el templo se había convertido en una cueva de ladrones, ¿no? Mateo 21:13, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Qué es una cueva de ladrones? Le explico. Un malhechor, para que tenga éxito, tiene que construir, ¿no?, un escondite. Una cueva de ladrón para esconderse luego de hacer las fechorías, ¿no?, y así no ser atrapado y tener éxito, ¿no? Este negocio que había sido avalado por las autoridades judías en el templo era un sistema similar a una cueva de ladrones, ¿no?, que después de hacer tus fechorías, ¿no?, te escondías, ¿no? Te escondías, ¿no? Se había puesto en marcha esta cueva de ladrones para profanar la verdadera espiritualidad. Claro, ¿no? Vivo mi vida como quiero, ¿no? Vivo mi vida como quiero. Ya, voy a Jerusalén, presento, compro, hago mi cambio de moneda, compro mi sacrificio y no pasa nada, ¿no? Como si así le agrada a Dios que lo busquemos, ¿no? Se había convertido en un sistema corrupto, una cueva de ladrones, la religión en los tiempos de Jesús. Y esto, hermanos, tristemente estaba llevando a los fieles a tratar de justificarse, tal vez sin un sincero arrepentimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque ya era un mercado, ¿no? Era un mercado donde la justificación vas y lo compras, ¿no? ¿Y quién había contribuido con eso? Las autoridades judías. Unas conclusiones para esta primera parte, hermanos. Esta primera parte que es una santa indignación en el templo. Algunas conclusiones. La Pascua era la liberación de la esclavitud egipcia, ¿no? Y esto tiene relación con la liberación que Jesús vino a efectuar a nosotros, ¿no?, de la esclavitud del pecado, ¿no? Mi pregunta es, ¿usted ya ha sido libre? La corrupción espiritual que hemos visto, ¿no?, que es el aprovechamiento por parte de estas autoridades del templo y la aparición de todo un sistema para aprovecharse de la espiritualidad de los fieles con el fin de ganar un poco de dinero. ¿Somos parte tal vez de este sistema corrupto? Tal vez usted dirá, pero yo no soy parte de este mercado, pero tal vez usted está accediendo tal vez a Dios a través de un sistema como este, o lo está haciendo con un sincero arrepentimiento, con una sincera fidelidad a Dios, ¿no? La indignación, el enojo vehemente muchas veces se manifiesta con fuerza física, ¿no? Muchas veces la indignación que usted va a ver tal vez en un hermano o una hermana con una manifestación física, ¿no? ¿Usted tiene esa manifestación física, ¿no?, cuando vea que algo está mal, o simplemente lo deja pasar? Otra conclusión que podemos sacar de esta primera parte, ¿no? ¿Tiene usted una cueva de ladrones? ¿No? ¿Tiene usted un escondite? ¿La iglesia se ha convertido en su escondite? ¿No? Más que la iglesia diría, la religiosidad se ha convertido en su cueva de ladrones. ¿O cómo debemos de manifestar nuestra verdadera devoción, nuestra verdadera espiritualidad
por Dios o hacia Dios. Algunas preguntas que usted puede meditar. Segunda parte, el nuevo templo, Juan 2, del 18 al 22, ¿no? Ya hemos visto cómo la indignación de Jesús en el templo, ¿no? Hemos visto la Pascua judía, hemos visto lo que pasaba en Jerusalén, la indignación de Jesús, las indicaciones, los imperativos de Jesús, ¿no? Que dejen de hacer esto, ¿no? Que levanten esto, ¿no? Que quiten esto de aquí. Ahora vamos a ver una revelación del nuevo templo, Juan 2, 18 al 22. Permítame leer. Y los judíos respondieron, ¿no? Y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Verso 19. Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Primera parte de primer punto de esta segunda parte, ¿no? El nuevo templo lo levanta Jesús, versos 18 y 19, ¿no? Luego de la indignación y de esta limpieza del templo, los judíos cuestionan, ¿no?, las pretensiones de Jesús. Pregunta, ¿qué señal nos muestras? ¿No? Una rara pregunta, ¿no? Es una pregunta que revela el interés de un grupo, ¿no? Dice, ¿qué señal nos muestras? Está en plural, ¿no? Parece que todo el grupo, todas las autoridades estaban obviamente coludidas, ¿no? Los judíos esperaban que el Mesías venidero realizara grandes señales. Es por eso que les piden señales, ¿no? La limpieza que los judíos esperaban iba en ese sentido, ¿no? En señales, ¿no?, potentosas. Y no se esperaban una limpieza interna, una limpieza del sistema, ¿no? Los judíos ya que estaban alejados de Dios, que vivían una religiosidad, creían, claro, que Dios les iba a avalar este sistema corrupto, ¿no? Y que su Mesías iba a venir y no se iba a preocupar de esto, sino más bien iba a ser, iba a mostrar señales, ¿no?, para liberarlos del Imperio Romano. Pero qué equivocados estaban, ¿no? Jesús, el Mesías, vino para cambiar el interior del hombre, ¿no?, el pensamiento, el corazón del hombre. Primera de Corintios 1:22 va a decir, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, ¿no? La verdadera limpieza, hermanos, viene por el arrepentimiento, ¿no? Un cambio interior, ¿no? Un giro de 180 grados en su vida. Luego de escuchar la palabra, obviamente, ¿no? Luego de escuchar la palabra y luego de conocer a Jesús por medio de esta palabra. Primera de Corintios 1:21 va a decir, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación. ¿No? No por un mercado, no por un sistema corrupto, no por un sistema establecido por la religión que dominaba el tiempo, ¿no? Sino va a decir más adelante Pablo que la manera como Dios iba a salvar al mundo era por medio de la predicación, por medio de Jesús. La respuesta de Jesús a la pedida de una señal entonces es un pedido incondicional, ¿no? Si destruyen este templo, yo en 3 días lo levanto. Obviamente que no está exigiendo que destruya, es un condicional, ¿no? Jesús está diciendo, si destruyeren este templo, yo en 3 días lo levanto, ¿no? Haciendo alusión a la resurrección, ¿no? Levantar acá es despertar, ¿no? La idea es despertar de un sueño de la muerte, ¿no? Volver a la vida, ¿no? Volver a la vida. El nuevo templo lo levanta Jesús. El nuevo templo es un despertar, ¿no? Este levantar es un despertar
del sueño de la muerte, es un volver a la vida a través de Jesús. Punto número 2 para esta segunda parte, ¿no? El nuevo templo es el mismo Jesús. Verso 20-21. ¿Qué va a decir Juan? Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Así es, el nuevo templo es el mismo Jesús, ¿no? Este templo de los judíos era un templo temporal, ¿no? Que habían levantado en Jerusalén. Ellos levantaron un edificio físico al cual lo habían convertido en mercado, ¿no? Y obviamente se había corrompido, ¿no? Algo físico, hermanos, muere, se corrompe, ¿no? Algo espiritual, no. Algo espiritual que viene de Dios, no. El nuevo templo se presenta y el nuevo templo es Jesús, un templo incorruptible porque es Dios mismo, ¿no? Jesús es la cabeza de este templo y nosotros, la iglesia, somos su cuerpo. No solamente el nuevo templo lo levanta Jesús, no solamente el nuevo templo es el mismo Jesús, sino el verso 22 va a decir que el templo se termina, el templo físico se termina en la resurrección de Jesús. Verso 22. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, ¿no? Y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. El templo se termina en la resurrección de Jesús. Cuando Jesús resucitó, hermanos, se termina, se destruye el sistema del templo físico, del templo judío, ¿no? Con sus sacrificios. La palabra resucitar acá es en este versículo es la misma palabra que se usó antes, en el verso 19, para levantar, ¿no? Para levantar, para despertar de un sueño de la muerte, ¿no? Para volver a vida, ¿no? Jesús mismo se está presentando como este nuevo templo, ¿no? Y él va a decir también que este nuevo templo es él, ¿no? Y se va a terminar cuando Jesús más adelante va a resucitar en el relato de Juan. Ahora tenemos un templo espiritual, ¿no? Este templo en el cual nosotros como creyentes somos el cuerpo, ¿no? Y nosotros ahora somos el templo en el que el Espíritu de Dios habita, en el cual el Espíritu de Dios mora y vive. Primera de Corintios 13:16 va a decir, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Primera de Corintios 6, 14 y 15 va a decir, Dios que levantó al Señor también a nosotros nos levantará, ¿no? Nos levantará, nos hará despertar de este sueño de la muerte misma, para volvernos a la vida, una vida espiritual, ¿no? Primera de Corintios 6, 14, 15, ¿no? Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré, pues, los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. Conclusiones, hermanos. Jesús quiere levantar, quiere despertar un nuevo, quiere despertarte un nuevo templo, quiere presentarte a Él mismo, ¿no? Quiere volverte a la vida, ¿no? Jesús y nosotros somos el nuevo templo donde mora Dios mismo, el Espíritu de Dios, ¿no? No solamente el Espíritu de Dios mora en sus pensamientos, no solo en sus sentimientos, en todo su ser, en todo su cuerpo. Dios se encarnó en Cristo Jesús, vivió aquí una vida de santidad y amor, murió en la cruz por nuestros pecados, fue al tercer día, resucitó de los muertos y después ascendió
al trono de su Padre, Dios, donde se sienta ahora. Y pronto vendrá para ser nuestro juez. Y ese día, los muertos en Cristo resucitarán en virtud de la unión con Él. ¿Cómo está usted, hermano? Usted es como el Señor Jesús, ¿no? Se indignó ante este sistema corrupto que es el pecado. Y yo espero que sí, ¿no? Yo espero que sí. Y espero que usted haya tenido esta revelación de este nuevo templo que es Jesús mismo. Este nuevo templo que es Jesús mismo. El templo antiguo, el templo de los judíos, ya no existe más, ¿no? Ya no es necesario. Somos parte del templo de Dios. Así es el Maestro. Una santa indignación por el viejo sistema corrupto y se presenta a Él como un nuevo templo, una nueva espiritualidad, una verdadera espiritualidad. Vamos a orar. Amado Dios, gracias Señor por tu palabra, gracias Señor porque nos has mostrado, Señor, cómo tú te indignas, Señor, ante lo que es falso, Señor. Padre Santo, y no solamente por ser falso, sino porque avala muchas veces, Señor, la forma como nos comportamos, Señor, inclusive siendo creyentes, Señor. Ayúdanos, Señor, a desechar, Señor, a erradicar esta cueva de ladrones que a veces nosotros hemos creado, hemos construido para justificarnos, Señor. Padre, ayúdanos ahora a vivir no en una cueva de ladrones, sino en el verdadero templo que eres tú y del cual formamos parte, Señor, como iglesia. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Después de escuchar la palabra del Señor, es bueno reflexionar y entender cómo es que Jesús ha ido enseñando desde el inicio sobre su resurrección y ahora no solamente ha ido enseñando, sino que lo ha realizado para que nosotros pudiéramos obtener victoria sobre la muerte. Y una de las cosas que nosotros necesitamos es poder agradecer al Señor por esa victoria que Él ha tenido sobre la muerte, pero también agradecer a Dios por la vida, por el sustento que nos da cada día. Y una de las cosas que Dios enseña en su palabra es que debemos diezmar, que debemos ofrendar. En el Antiguo Testamento nos habla que se debe dar las primicias, ofrendas especiales, pero solamente quiero leer un versículo de lo que dice en Malaquías. Malaquías capítulo 3, versículo 10, dice así: traed todo el diezmo al alfolí, para que haya alimento en mi casa. Y ponedme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas del cielo y derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunde. Nosotros quisiéramos que siempre sobreabunde la bendición en nuestra casa, pero esta bendición está condicionada a traer los diezmos al alfolí, a ese depósito que estaba ahí en el templo. Y de igual manera, en este tiempo, si nosotros queremos que Dios siga bendiciendo, proveyendo para nuestra vida, para nuestro hogar, entonces aprendamos a ser agradecidos y a presentarnos a Dios con esa ofrenda, con ese diezmo que tenemos para Él. Pero vamos a orar por todo lo que tú vas a dar, por lo que Dios ha puesto en tu corazón. Deposita en esa cuenta que está apareciendo ahí en la pantalla y de esa manera podremos nosotros darnos cuenta que usted ha ofrendado para que la iglesia siga extendiendo su ministerio, llevando el evangelio a otros lugares. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por proveernos la comida, el alimento, la ropa. Gracias, Señor, por darnos la vida. Gracias por cuidarnos, Señor. Y ahora queremos ser gratos delante de ti, entregándote nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Recíbelo, Señor,
porque te lo damos de todo corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amada Iglesia, quiero aprovechar en este instante para recordarles algunas cosas que importantes en la vida de la Iglesia, donde usted debe estar presente, participar. Por ejemplo, quiero animarles a cada uno de ustedes. Hemos iniciado nuestro ciclo de Academia Bíblica y queremos que toda la Iglesia pueda participar. Estamos enseñando dones espirituales y mayordomía para que podamos nosotros tener las bases de nuestra vida, nuestro testimonio cristiano. Y para algunos que recién están empezando, ahí está el curso de Mi Nueva Alianza con Dios. Ahí están los horarios para que usted pueda participar. Y también quiero animarles a cada uno de ustedes a que participen de la oración que tenemos los días lunes, miércoles y viernes. Temprano, a las 6:30 de la mañana hay un grupo que está orando, y los miércoles a las 8:30 hay otro grupo que está orando. Participa, mi hermano. No te quedes sin participar. Los hermanos que están mal, que están con problemas de salud, necesitan de nuestra oración, y tú estás llamado para orar por ellos, por los que están pasando por necesidad. Muy bien, aparte de la oración, quiero animarles a cada uno de ustedes. Hay un ministerio con niños, ahí están los horarios que usted ve, donde participan cada grupo por cada edad, y ahí inscriba a su niño, ayude a su niño a participar, a entrar a ese tiempo especial, porque hay un buen número de niños que están participando. De igual manera, hay un grupo de adolescentes y jóvenes que se están reuniendo los días sábados. Ahí están los horarios para que usted pueda participar. Y a las mujeres les animamos todos los jueves, tienen su reunión. Los varones tienen todos los viernes, y los matrimonios tenemos todos los sábados. Quiero también animarles a cada uno de ustedes a estar atento. Ya se acerca el aniversario de la iglesia. Sí, vamos a tener un culto especial con una invitada especial, la fundadora de la iglesia, Belinda Kwok, va a estar compartiendo con nosotros, y va a ser el primer domingo de marzo. Por favor, estar atentos. Mis hermanos, queremos terminar esta parte cantando una última canción, y quiero animarles a cada uno de ustedes en este tiempo de estar pendientes, de escuchar al Señor, de orar cada día con el Señor, de leer la palabra. No sabemos hasta cuándo vamos a estar en esta tierra, porque la enfermedad puede tocar tu puerta en cualquier momento y puedas tal vez partir de esta tierra, o podemos partir. Cualquiera puede pasar, pero lo cierto es que hay que estar en comunión, caminando con Cristo y conscientes que con Él tenemos vida segura. Que el Señor les bendiga. Nos vemos en otra oportunidad. Suelo pensar qué es lo que de mí dirán cuando mi vida llegue al final y mi espíritu a reposar. Me falta amar y también perdonar. Me cuesta, Jesús, reflejar en mi vida y en mi caminar. Quiero vivir como Él y siempre serle fiel, reflejado en mi boca, mis acciones le honraré. Por su amor seguiré, luchando más de una vez. Firme me mantendré, no retrocederé. Quiero vivir
La prueba soy de que eres quien dices ser, que cambias al más pecador y das un nuevo corazón. Me miran, aunque no me conozcan, la diferencia en mí notan y te ven en mi vida. Quiero vivir como Él y siempre serle fiel, reflejarlo en mi boca, mis acciones le honraré. Por su amor seguiré, luchando más de una vez. Firme me mantendré, no retrocederé. Quiero vivir como Él, quiero vivir como Él. Dar a conocer al mundo de tu amor por mí. Quiero vivir como Quiero que todos lleguen a conocerte a